Sale a dar tu crítica. Ay, sí. Mínimo yo, la otra, sí tomé la responsabilidad de como yo aplaudí a Fargo. Yo di la primera opinión. Para que... Sí, es que tienes que ser como el villano, ¿no? Que yo me hago cargo, así más o menos. Yo nada más me quedo callado mientras vamos en el auto y tú intentas platicar, así voy yo. No, gracias. Le va peor a ese. Y yo, no, para que me claves un hachazo, ¿sabes qué? Tú empieza. Esta película a mí me llamaba mucho la atención el soundtrack. A mí me encantó la música porque es como muy... Una es muy ambiental y como que siempre te hace sentir que estás en un... como en el espacio, como que te cuestionas de dónde viene ese, o sea, quién puede emitir ese tipo de sonidos, ¿no? O qué puede estar generando como ruidos extraños que, que me gusta mucho que cada que se acercan al monolito, no sé cómo llamarlo, al extraterrestre, pues siempre suena como una especie de sonido envolvente, pero como que parece producido por ese mismo, como misterioso, ¿no? Por el mismo objeto y que es justo lo que nos produce, ¿no? O sea, también el audio es como muy narrativo, o sea, no sabemos nada, estamos confundidos, pero al mismo tiempo, o sea, no es caótico, o sea, es como muy como, a ver, te voy a, incluso sonoramente te voy a enfrentar a otro tipo de sonidos, ¿no? Espaciales. Como tranquilizante para lo que es, ¿no? O sea, Ajá. O sea, y es que no es, creo que no está manejado como con lo que estamos sintiendo los humanos, no sé. Bueno, ahí también es como una teoría, sino es más como lo que lo otro está sintiendo. O sea, la otra especie, los extraterrestres, pues ellos estamos más bien nosotros metidos en su mundo, ¿no? O sea, y de hecho, pues la película es justo, ¿no? El saber cuáles son sus intenciones de llegar ahí, porque también llegaron así como si nada, ¿no? O sea, nada más parecía como si se hubieran estacionado y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que luego hubo un punto en el querer hacer contacto, ¿no? O sea, el decir, híjoles, tenemos que encontrar a alguien que nos ayude a saber qué diablos está pasando porque, oye, ellos viajaron del espacio, vinieron aquí y obviamente pues nosotros tenemos la desventaja, ¿no? Incluso tecnológicamente era obvio, ¿no? Y era necesario, ¿no? El saber cuáles eran sus intenciones y al final pues eran intenciones la intención de ayudar, pero porque los seres humanos les iban a ayudar en el futuro. O sea, porque tú me vas a ser útil en un futuro, te tengo que ayudar. Pero si no, igual pues no nunca aparecen, ¿no? Los extraterrestres. Pero pues así pasa, creo que es muy normal ese tipo de relaciones, ¿no? De si no me das algo a cambio, como para qué sigo en contacto contigo, ¿no? Pero bueno, entonces es como un paréntesis a el fin, ¿no? De estos extraterrestres dentro de nuestra de haber llegado, ¿no? Eh, y es confusa en un inicio. O sea, yo esta segunda vez que la vi, entendí que estábamos viendo escenas del futuro con su hija. Yo creí que estaba deprimida cuando estaba trabajando, pero no, o sea, o sea, eran memorias que pues ya después iba a tener, ¿no? Este juego de, bueno, pues si así, o sea, de saber qué va a pasar al final, ¿no? Y aún así decidir vivirlo, es como, fuck, es más valiente eso, ¿no? O sea, es como, aparte de que por sí vivir es, pues puede ser angustioso, pues ahora saber qué va a pasar y que va a pasar algo malo, o sea, algo que te va a lastimar y aún así decidir, pues sí, pero me va a dar alegrías que nunca voy a conocer si no pasa, ¿no? Eh, esa dualidad de decir, bueno, sí está esto horrible que puede pasar, pero también está esto bello que me puede estar entregando, ¿no?
Y es curioso que esa analogía llegara, ¿no? Desde el espacio y que no pudiéramos darnos cuenta nosotros, ¿no? Bueno, o sea, como que siento que al final esa fue como el aprendizaje de la personaje de Amy Adams, ¿no? El decir, bueno, pues a seguir, ¿no? O sea, hasta eso ella era la más humana, ¿no? Dentro, o sea, bueno, de la parte de la ciencia lingüística, la ciencia es la lingüística es ciencia. El caso es que pese a eso, o sea, manejar esta onda tan, o sea, de tener tanta información y poder recodificar, ¿no? El lenguaje, pues aún así se permanecía como con sus intenciones de decir, es que eso no es lo que están buscando, o sea, ella no daba por hecho que un extraterrestre iba a atacar, ¿no? O sea, venía aquí para atacar, sino, o sea, a ver, realmente te voy a escuchar qué diablos es lo que quieres, ¿no? En vez de irse luego a los golpes como quería hacerlo el ejército chino y también pues Estados Unidos también quería hacerlo, pero justo, o sea, sin ella pues hubiera terminado como bien rápido, ¿no? Como muchas películas. Como el día del fin del no, el día del fin del mundo, la de Tom Cruise con La Guerra con de los Fanny, Mundos. la guerra de los mundos, que pues sí, ahí sí pues sí atacaron, ¿no? De lleno y pues ya esa es otra versión, ¿no? O sea, de que no todo el que se acerca extraño pues te va a atacar, ¿no? O sea, a lo mejor el aprender a escuchar al otro, ¿no? También podría ser buena idea de vez en cuando, ¿no? Y en este caso, pues sí. Bueno, yo también cuando la vi, de hecho ahorita sí no tuve la oportunidad de volverla a ver porque no encontraba el link, entonces tuve que llegar a un resumen, pero cuando la vi lo que me pareció primero fue sumamente lenta, que es tan lenta y por lo mismo tiendes a distraerte un poco, pero creo que la misma película te vuelve a reenganchar, porque tú de repente ves esta paradójica, estas paradójicas escenas en las cuales dices, está recordando a su hija, entonces su hija se le enfermó, entonces su hija se murió, pero lo que realmente está haciendo ahí es algo que es contrario, que es recordando el futuro, o sea, viviéndolo de alguna forma a partir de sus recuerdos, lo que va a vivir en un futuro, ¿no? Entonces te empieza ya ahí como a mezclar como este tiempo cíclico, ¿no? En el cual a partir de la comprensión de su lenguaje, que es el regalo que supuestamente ellos tienen, podemos, ¿no? Como vivir el futuro y el presente al mismo tiempo y el pasado también y recordarlos y vivirlos y sentirlos, ¿no? Entonces ahí te empieza como a decir, ¿qué onda, no? Por qué está viendo a la niña? No, no comprendo, te está diciendo después que no, que es soltera, entonces así como que te empiezas a clavar, a pesar de que es lenta, de alguna forma tiene sus pequeñas trampitas que te empiezan a jalar, ¿no? De mira, va lento el asunto porque la historia es lenta, ¿no? O sea, relájate, no tiene nada que ver con lo aburrido, ¿no? O sea, va lento, así es, ¿no? Y te empieza a jalar y te empieza a jalar. Y eso me pareció muy bueno de la película para mí. O sea, en general es lo que te jala mucho. Tiene muchísimo. O sea, creo que aquí también lo que está muy padre es esta parte de que preguntabas tú, de la ciencia y el lenguaje, ¿no? Y el factor humano. En todo lo que entra el humano y lo que considera científico hay una pelea muy grande, ¿no? Porque casi siempre lo humano es caótico. Y lo que la ciencia quiere hacer es como eliminar lo caótico, ¿no? De hecho, por eso netamente, por ejemplo, cuando se analizan el universo con números, con matemáticas, con física, entonces, como para eliminar, ¿no? Erradicar y reducirnos quizás a números realmente, ¿no? Y en las estadísticas igual, ¿no? O sea, no hay personalidades, hay números, ¿no? Entonces aquí lo padre de esta científica es que ella analiza el lenguaje no desde la forma de, mira, ¿qué es lo que quiere decirnos, no? Sino como, no un entendimiento, porque no es lo que quiere lograr un entendimiento, quiere lograr una comprensión de lo que se quiere decir, porque ella le dice, es que yo le puedo decir tal cosa, pero no me lo va a entender, porque necesita un contexto, porque necesita saber qué significa esta palabra, porque necesita comprender de dónde deriva esta palabra. Entonces yo no puedo, ¿no? De alguna forma decírselo y que me entienda nada más, ¿no? O sea, lo que yo necesito es que comprenda qué es lo que yo le quiero transmitir, ¿no? Y a partir de que comprenda, vamos a poder platicar, ¿no?
No nada más es que me entienda, es que me comprenda. Y eso está también muy interesante, porque te toca estas dos formas de lenguaje. Primero, porque creo que si no mal recuerdo, intentan traducir como un sonido, y el sonido se da cuenta de que no es como por dónde. Dice, es que podemos más o menos a partir de su escritura, que es cuando le saca este pizarrón y el otro escribe, ¿no? En el aire. Entonces, se da cuenta que es más sencillo a partir de la escritura. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje y qué es lo que pasa con la escritura? Yo creo que la escritura es sumamente más dura que el lenguaje cualquiera lo maneja, el lenguaje cualquiera lo altera, ¿no? En cambio, en la escritura ya tiene como que cierto contexto, tiene ciertas formas de utilizarse, ¿no? Entonces, me parece que está bien por la forma en la que toca la escritura. Ahora también nos muestra una cosa distinta a la escritura, ¿no? Schopenhauer decía eh, en sus delirios, que realmente yo no comprendo del todo, decía, utiliza el lenguaje como una escalera y después quémala, ¿no? O sea, ya que llegaste, ya que se más o menos se comprende tu idea, quema ese lenguaje, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que no podemos llegar a expresar, ¿no? Que queremos como expresar todo esto y no lo podemos dar para luz al otro que nos comprenda. Y aquí es donde se une un poquito, ¿no? Con esto que tenía la lingüista, que era que comprenda qué es lo que quiero, ¿no? Que comprenda. Entonces, está muy padre en ese sentido. O sea, tiene sus truquitos para irte reenganchando la misma película, a pesar de que es lenta, no es aburrida, porque realmente te mantiene, ¿no? Al tanto. También está muy padre estas formas que toma, porque no te muestra otra vez a los tipos extraterrestres y ya estás cansado una y otra vez, ¿no? Humanoides. Porque creo que el hombre también decía Nietzsche, ¿no? Que el hombre en su afán de sentirse superior creó a Dios, ¿no? O sea, ya no es al revés, ¿no? O sea, realmente el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y sí, y hacemos eso con todo, ¿no? Los extraterrestres pues tienen que ser como nosotros. ¿Por qué? Porque pues otra criatura es inferior a nosotros. En cambio, cualquiera que se parezca a nosotros tiene que ser superior en su planeta, tiene que ser el bueno, ¿no? Entonces aquí también está muy padre estos octópodos, me parece que son las criaturas como si fueran como, pues son lo superior, ¿no? O sea, son lo que realmente se desarrolló en otro planeta, porque no están las condiciones a lo mejor para que ellos vivan, ¿no? En la Tierra, ¿no? Sino que realmente tengan su elemento en el cual están viviendo ellos. Entonces está muy, muy interesante esta forma de plantearte cómo es que se puede desarrollar distinta vida y no todo gira de acuerdo a la forma en la que el hombre se concibe, ¿no? No todo gira a tu alrededor, hombre, ¿no? O sea, realmente hay muchas formas que se podrían haber dado, ¿no? Y que realmente somos una especie de suerte o casualidad, ¿no? Que hayamos sido nosotros y no otra vida superior, ¿no? Que se desarrollara, porque si no éramos nosotros pudo haber sido otro, y porque si no nos podríamos haber extinguido. Pero aquí estamos, ¿no? Y sí, qué bueno, pero hay otras formas, ¿no? No nada más la nuestra. Entonces aquí también está muy padre eso, que toma como estas criaturas como de Lovecraft, ¿no? Entonces ahí flotando también y haciendo su escritura en el aire y que al final te deja esta enseñanza, te digo, toca muchas cosas, toca esta forma cíclica y paradójica del tiempo, porque lamentablemente creo o no puedo yo como ver o no concuerdo tanto en esto de que sí, todo el tiempo es como redondo, ¿no? No es como lo vemos los hombres, ¿no? De que va en una línea recta y te chingaste, ¿no? Lo que hiciste ya ahí lo vas arrastrando y lo vas arrastrando, ¿no? Sino que sí puedes recordar y vivir tu pasado y tal cosa, pero eso te deja atrapado, lamentablemente cuando se vuelve un ciclo, te deja atrapado en hacer lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces eso es lo único que yo no concordaría porque te demostraría que es el destino, que realmente hay un destino y que estás atrapado en el destino. Yo no creo tanto en ese destino. Entonces ahí es lo único como que sí me chocó un poquito, como que dije, no puede ser posible que realmente seamos, ¿no? Así, que realmente todos mis errores los vaya a vivir una y otra vez y todos mis aciertos una y otra vez, ¿no? Entonces no lo sé, no se me hace muy bonito ese regalo, si es un regalo, ¿no? Y pues es eso realmente, o sea, me parece que tocan muchos temas, toca el tema del lenguaje, toma el tema de la superioridad, las formas de vida que se desarrollan y lo del tiempo, ¿no? La forma en la que concebimos el tiempo. Sí, y pues no sé si llamarlo de destino tal cual, porque a lo mejor otro, o sea, a lo mejor un Héctor dentro de ese universo diría, no voy a seguir ese plan,
¿no? O sea, voy a seguir este otro plan y no voy a tener a esa hija, ¿no? Y entonces ahí está. Y también es como esta idea del libre albedrío, que qué tanto es libre ese libre albedrío, porque pues estamos todos cargados de contexto, cargados de ideas preconcebidas, de deseos, que nos implantó una sociedad. Entonces, pues, ¿qué tan libre? Si de verdad existe la libertad, ¿no? O sea, dentro de ese camino, ¿no? De pues si ya está predestinado, pues ahí, pues ya, bueno, tú escoges, pero a lo mejor no pasa exactamente igual como se suponía, ¿no? Igual le haces un cambio, igual y no, igual y esa pelea, ¿no? De decir, ay, Dios sabe todo. Pero, o sea, de esa idea, ¿no? De que, pues sí, ya todo está predicho, pues sí puede frustrar muchísimo y puedes decir, no, pues, ¿qué es eso? O sea, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero la película sí te lo plantea tal cual, Ujú. porque si te fijas, cuando ella lo está viviendo, también le está diciendo al presidente de China, entonces si no hubiera preguntado otra vez en el futuro, no sabría su número, no le hubiera llamado, no hubiera cometido eso, no hubiera tenido la hija. Entonces, realmente sí te plantea directamente la película que todo lo que tú hagas ya está, no lo vas a vivir otra vez en el pasado, lo vas a volver a vivir en el futuro, o sea, sí estás dentro de ese círculo, pero no puedes escapar. O sea, eso es lo que realmente se me hace a mí sumamente trágico de esa, porque no sé si yo quisiera ese regalo, ¿no? De revivir tanto y no poder, y saber que no puedes escapar de eso, porque si tú escapas de eso ya no se cumple absolutamente nada, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no lo sé, o sea, no creo que realmente puedas o quieras o debas escapar, no lo sé, es muy complicado, la verdad. En ese sentido sí se me hizo como un poco nihilista de mi parte ya pensar que sí se puede ver todo eso, ya terminaría como no sé, como buscando esta caja de Hellraiser, ¿no? Tratando de encontrar otros placeres, no lo sé. La verdad es que sí, lo Bu- pienso y no me Buscando que te gustaría. sorprenda la vida, ¿no? Así ya en calles oscuras, ¿no? A ver qué pasa, a ver si sí sobrevivo esta vez, ¿no? O sea, o sea, sí puede haber un punto en el que, o sea, retes tanto al destino que, o sea, el destino como no existe, spoiler de la vida, este, pues bueno, no son concepción, ya cada quien hace lo que quiera con sus creencias, ¿no? Y su cabeza, pero, eh, o sea, al final pues terminas muerto, ¿no? O sea, ¿por qué querer, o sea, llevarlo tan al extremo? Y sí, o sea, es complejo en ese punto, pero al mismo tiempo como está medido con ideas, o sea, humanas, sentimientos, este, eh, pues sí, igual un contexto que te puede orillar a ser más sentimental y decir, no, es que las cosas tienen que ser así, ¿no? Eh, y, y que no puedas hacer nada. Yo creo que hay pequeños libres albedríos ahí en medio, ¿no? O sea, pequeñas libertades que a lo mejor pudieras tener, pero tampoco es como incierto. Bueno, o al menos así lo maneja la película, ¿no? O sea, ella pudo haber dicho, ay, no me voy a esforzar en pensar qué fue lo que me dijo el chino, ¿no? O pudo haber, el chino, el presidente, sino, o sea, pudo haber dicho, ay, no, pues no sé, esto está muy extraño, ¿no? Y caer en la locura que estaban cayendo muchísimos con esta visión de los saqueos, de ya querer explotar estos monolitos, o sea, el ya no soportar la ambigüedad y al otro, ¿no? O sea, la sorpresa que te podría llegar a dar, este, y lo que buscaban, pues ella aún así o sea, pudo haber entrado en ese loop como paranoico y, y no hacer nada, pero pues al final pues dijo es que si no, mira que se agradece, ¿no? Gracias a ella pues seguimos vivos, ¿no? O sea, bueno, al menos del mundo ficticio sí siguió con vida, ¿no? Y pero pero al final sí, o sea, creo que eso es una visión, ¿no? O sea, como siempre pues no hay verdades absolutas, se sabe. Pero pues se intentó, bueno, al menos esa era la verdad que quería
que estaba dentro de la película y la que le funcionaba, ¿no? O sea, para también hablar de esta parte que el lenguaje parece que sí, o sea, sí hay un cambio dentro de tu estructura cerebral, según yo, si aprendes un nuevo idioma, también hay cambios entre las conexiones que haces y también en la concepción que tienes del mundo. Es como afrontar que sí, sí hay una carga como en la forma en la que hablamos. Pero también no sé qué tanto pueda cambiar que ahorita con esto del lenguaje incluyente y todo eso. O sea, sí se han cuestionado que si el mundo se puede, que la concepción del mundo se puede cambiar con el lenguaje, ¿no? O sea, si ciertas acciones y actitudes y percepciones se pueden cambiar con modificar ciertas cosas que tenga este pues los diferentes lenguajes y si esto es así que al menos en la película lo manejaron con que sí se puede hacer un cambio, porque en ella, al entenderlo, y de hecho creo que, de hecho fue la única que terminaba de entender que era lo que querían decir con tanta facilidad, o al menos es la única que la afectó, porque quien la llegaba a ayudar, como, como que tampoco estaba viendo su futuro, o al menos no vimos que tuviera ahí una catarsis de que estaba teniendo estas conexiones interdimensionales, recordando su futuro. Pero al menos ella sí tenía estas, sí tuvo este cambio, ¿no? De poder percibir y entonces quiere decir que no estamos, que siempre estamos como que en el mismo punto, pero bueno, que el tiempo, bueno, de por sí el tiempo es creación del ser humano, ¿no? Esta concepción que tenemos de, y ahora pues ya lo hacemos más complejo, ¿no? O sea, decimos, no, pues igual, y son varias líneas que no sé, ay, no recuerdo, no sé si es la teoría de cuerdas o, o una que manejaron en Interestelar también, que estaban como los tiempos unidos, o sea, que podías viajar de un tiempo a otro porque era como una misma, como un mismo, no era cíclico, pero era como en una misma espacio-tiempo, pero eras tú dentro de ese mismo. Como lo que hacen en la serie de Loki. Ahí le Ajá, explican bien chido eso. que todo. Bueno, pues antes de que se me acabe la pila, porque se me va a acabar la pila, y ya que ya ahorita más o menos se estabilizó la señal, bueno, les comento rápido. A mí esta película me gusta un montón por un buen de cosas, un buen de cosas. Para empezar, pues Amy Adams, ¿no? Ya Amy Adams ya le da puntos extra a la película, entonces hizo ya esa parte. Y lo otro que me gusta es cómo manejan esto del lenguaje. Quizá a lo mejor porque pues las clases que di de inglés, de alemán, etimologías, no sé, yo me sentí muy identificado con eso. Quizá también por mi formación de como antropólogo, yo mis clases de inglés siempre las traté de dar diferente y traté de dar como que explicaciones parecidas a lo que se hace en la película, ¿no? El lenguaje no es únicamente mandar un mensaje de decir blanco, blanco. No, el lenguaje involucra muchas otras cosas. El lenguaje involucra cosmovisión, el lenguaje involucra sentimientos, el lenguaje involucra incluso reflexiones. El lenguaje nos hace de alguna manera, también nos hace humanos. Y lo que me gusta de la película es que precisamente te pone, como lo que decía Héctor hace rato, pone a unos seres extraterrestres que no tienen figuras antropomorfas. Entonces, de ahí rompen con ese vínculo, ¿no? Como decían hace rato, que los venía escuchando, pues los seres humanos somos tan egocéntricos que tendemos a pensar, ¿no? De que si existe Dios, pues, nosotros nos parecemos a Dios, como decía Héctor, ¿no? Con Nietzsche, que pues realmente nosotros fuimos los que creamos a Dios y no al revés. En el caso de los extraterrestres, lo mismo, ¿no? O sea, si hay seres inteligentes, porque ese sería el punto, seres inteligentes. Si asumimos que son seres inteligentes, entonces pues se tienen que parecer a nosotros, porque en teoría nosotros somos inteligentes. A lo mejor puede haber vida no inteligente. Si es vida no inteligente, porque hasta eso tenemos nuestras categorías, ¿no?
Si es vida no inteligente, por ejemplo, seres unicelulares, pues no se van a parecer a nosotros, ¿no? O si son seres menos avanzados o menos evolucionados que nosotros, pues obvio no se van a parecer a nosotros. Sería como que ponernos una piedrita, ¿no? En el camino, decir, son seres muy tontos, por decirlo de alguna manera, y están igualitos a nosotros. O sea, nos damos en la torre nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, somos tan egocéntricos que se tienen que parecer. Y aquí en esta película pues, te ponen eso, ¿no? No se parecen. ¿Qué otra cosa me gusta? Lo de los símbolos. Símbolo, signo, significante, es algo que se trabaja mucho en la antropología, ¿no? ¿Qué te dice el símbolo? ¿Qué es un signo y qué es un significante? Y me encanta la manera de cómo lo trabajan, ¿no? De que dicen, a ver, este signo se parece a este otro, pero este tiene una ligera vertiente, tiene como una especie como de curvita. Y entonces cuando tiene una especie de curvita, ya evoca a otro, pues ya otro, digamos, como pensar, ¿no? Porque lo que me gusta de la escritura que hacen estos extraterrestres es que no es una escritura fonética como tal, como la de los seres humanos, ¿no? De cuando juntas la serie de trazos, dices, pues la C, la A, la R y la O juntas forman carro. Y acá no. Cada uno de sus símbolos o cada uno de estos signos tienen un significante distinto, cada uno. Y si tienen una variación, te da otra cosa, ¿no? Y eso me gusta mucho también. ¿Qué es lo que me gusta? Lo que no le gustó a Héctor. También me gusta esta parte de lo del futuro, ¿no? De futurear, de decir, a mí también, como decía Nick, al principio no me quedaba como que muy claro eso de que son visiones, apenas va a pasar o ya lo vivió. Y parece que le están dando como mensajes de, como decía, ¿no? Ese es tu destino, te va a pasar, no puedes escapar de él. Que incluso hasta en estos logos o en estos promos de la película de Northman ponían eso, ¿no? No puedes escapar a tu destino. O sea, es imposible, ¿no? Y sí parece como que muy trágico, porque de hecho pues, va a perder a su hija, ¿no? Y ella ve a una niña y de hecho ella está sufriendo antes, porque tiene como estas visiones y sabe que va a perder a una hija, ¿no? Entonces sabe entre comillas, porque lo ve en sueños, incluso pues a su pareja, ¿no? La ve o lo ve, mejor dicho, y también van a terminar mal, o sea, pero es un destino que tiene que cumplir y el hecho hasta que de que se conozcan, ¿no? Que al final de cuentas entre ellos dos pues van a resolver el problema con estas visiones del futuro, casi casi como los X-Men, ¿no? De visiones casi del futuro pasado o algo así, pero pues esa parte también me gusta, porque creo que de alguna manera todos alguna vez hemos tenido déjà vus y cuando hemos tenido estos déjà vus uno hasta piensa, ¿no? Como que yo esto lo viví y quizá a lo mejor vi exactamente lo mismo y de lo que estamos hablando y el lugar y todo, y uno pensaría, ¿y entonces qué es este déjà vu, no? O sea, ¿sí lo viví o lo estoy viviendo otra vez? ¿O es una especie de ciclo interminable, una especie de, ¿cómo le llaman? No recuerdo ahorita el término, bucle, como lo llaman en la serie de Dark, ¿no? Un bucle interminable que lo voy a vivir y vivir y vivir otra vez, que de alguna manera también quizá a lo mejor podría representar para algunos, como decía Héctor, ¿no? Con lo de la caja de los cenobitas, quizá para algunos esta parte de volverlo a vivir una y otra vez, para alguien puede ser como una experiencia realmente muy buena, pero para otros es el infierno mismo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de esta película. Pues creo que ya, con eso cerraría mi comentario antes de que se me termine la pila, porque ya hasta que muere. Sí, de hecho, a mí también me llamó mucho esa parte de la semiología que manejó durante la película, ¿no? Intentar ver, o sea, porque sí, era diferente. O sea, sí tenemos sistemas, sí hay lenguajes, creo que el japonés, por ejemplo, es uno de los sistemas que se maneja con símbolos en vez de con letras así tal cual. Creo que también el chino, me parece. Y es bien vaciado porque pues sí, o sea, sí, para entenderlo tienes que entender por qué para ellos esto es una casita, ¿no? O esto significa perro, ¿no? O sea, esta figura significa perro.
Y es de alguna forma pues también intentar meterse en la cabeza del otro, ¿no? Y de cómo entiende su, su realidad, ¿no? Y eso, pues justo cuando estás aprendiendo un lenguaje, pues sí, te tendrían que enseñar, ¿no? También la parte social de la misma, de, del mismo país, ¿no? Para que entiendas por qué se habla de cierta forma, por qué se expresan, este, de ciertas cosas con, con, un, con una entonación diferente, ¿no? O sea, como entender, tratar de entender al otro. Pero ¿qué conlleva eso? Pues no tenerle miedo a la otra edad. Y pues eso nos asusta mucho, ¿no? Y eso, y justo pasa pues, en la película, o sea, este, nadie había tenido la paciencia ni el ingenio que tuvo Amy Adams para decir, no, espérense, o sea, sí, sí podemos, y hasta les tuvo que inventar esta historia, ¿no? De, de una isla que llegó un investigador y que supuestamente les les había escrito o algo así, o les había dicho una frase que ellos interpretaron como que los iban a atacar, y al final, o sea, mataron o atacaron a esta tribu, y pues resultó que eran que quería decir otra cosa, ¿no? O sea, que quería ser bienvenidos o algo así. Este, y pues atacaron y pues eran inocentes, o sea, no tenían ninguna intención de dañarlos, ¿no? Y se tuvo que inventar esa historia, pero justo también trabajó pues, con la posible ignorancia, ¿no? Y la confianza que muchas veces le damos a los científicos, ¿no? De decir, no, pues ellos saben de qué hablan. Sí, de hecho, ahorita me recordaste cuando llegaron los ingleses, ¿no? A Australia y ven a los canguros y entonces le preguntan a los nativos, ¿no? ¿Y eso qué es? Y les responden, canguro. Y pues se llaman canguros. Y resulta que con una vez que ya hacen la interpretación y traducción, ya entienden que canguro significa, no sé, ni ellos sabían, ¿no? ¿Qué era? Entonces, pues ya, como hay situaciones de ese tipo en el lenguaje, ¿no? Que después ya se quedan, permean al mismo, pero pues ya, ahora ya se llaman canguros, pero pues, canguro, no sé. Es eso, ¿no? O sea, como que si no te abres a entender al otro, pues sí, vas a decir todo es canguro, claro. A lo mejor lo que no sabía era lo que le estaba diciendo, ¿no? También ahí puede ser curioso, ¿no? La interpretación, porque no, el otro te habla en otro idioma, no sé, ¿no? No sé ni qué me preguntas, ¿no? Para empezar. Creo que a lo mejor lo que yo malinterpreté de esta película, o a lo mejor lo que Eric dice que es lo que más le gusta, es que yo lo vi sumamente nihilista ese aspecto, porque dije, bueno, si yo tuviera la facultad de vivir en el presente, en el futuro, en el pasado, en los momentos que yo quisiera, era algo que yo me ponía a pensar mucho. Dije, bueno, ¿qué ser humano no es, no sé, no tiene la necesidad de evitar el dolor, ¿no? O sea, si yo me viera en el pasado, en el futuro o en el presente, que pudiera cambiar, que no quisiera cambiar, ¿no? O sea, evitar que me rompieran el corazón, evitar, no sé, muchísimos errores, ¿no? Evitar a lo mejor muchas cosas que hice, ¿no? De ser grosero, ser, no sé. Entonces, también hay algo que yo consideré mucho que es mucho del factor del hombre, y es el hecho de vivir de las ilusiones. Creo que al hombre le gusta mucho vivir de la ilusión. Y estaba pensando, ¿no? ¿Qué pasará con el, supongamos, ¿no? Que entendiera el lenguaje, con el hombre que sueña ser rico, ¿no? Y que es pobre y que ve en su futuro que no logra ser rico. ¿Comprenderá realmente él que a lo mejor lo intentó, o comprenderá su fracaso? No lo sé, ¿no? O sea, es algo que ya a lo mejor yo me debrayé demasiado, ¿no? La verdad es que nada más me ponía así como en un rincón a pensar en eso, porque siempre me ha complejado mucho, ¿no? Eso del destino, y me doy de azotes y debrayo demasiado, ¿no? Pero sí, siempre me pongo nada más en esas tonterías, te digo, o sea, por eso en ese sentido yo sí llegar a concebir que es un futuro ya constante lo que voy a estar haciendo, sería muy nihilista. Por eso decía, ¿no? En un sentido yo buscaría, ¿no? La configuración del lamento, ¿no? Para ver qué otras cosas podría hacer. Ahora, lo que había notado... Ah, algo muy curioso que yo estaba leyendo hace ya algo de tiempo, un libro que se llama La soberbia intelectual,
también hablaba lo negativo del lenguaje escrito y te hablaba un poco, este tipo te empezaba a tomar en cuenta por qué eran tan celosos con el conocimiento del lenguaje escrito, ¿no? Y te hablaba de la iglesia, dice, ¿por qué le gustaba tanto, ¿no? Esconder este conocimiento, ¿no? Y dice, para eso a lo mejor también hay que remontarnos a los egipcios. Y algo muy gracioso que empezaba a suceder con los egipcios es que decía que empezaban a hacer sus jeroglíficos, pero los empezaban a hacer más complejos para que, pon tú, ¿no? Entendemos estos jeroglíficos. Pero este lenguaje es nuestro lenguaje secreto porque nosotros sí somos los buenos sacerdotes, los otros son tontos, ¿no? Entonces vamos a hacer más complejo. Y llegó un punto en que era tan complejo ese lenguaje ya escrito que ni ellos comprendían lo que querían decir a través de sus jeroglíficos, ¿no? Y te decía que también sobre esta envidia, ¿no? De guardar el conocimiento. Y eso es algo negativo que se puede ver en el lenguaje escrito, ¿no? La envidia de la comprensión, ¿no? Tú no vas a comprender qué significa esta palabra, ¿no? O sea, sí podrás hablar el lenguaje que hablamos nosotros, pero en escrito no vas a comprenderlo tú, que es lo que yo quiero poner aquí, ¿no? Y es mi lenguaje escrito y te hablaba un poco de eso y nada más así trayendo la memoria, también te habla un poco sobre esta naturaleza, ¿no? Del hombre sobre ser o reservar el conocimiento, ¿no? Y qué mejor forma de reservarlo que a lo escrito, ¿no? Sí, a veces puede llegar a ser como limitante, ¿no? El mismo lenguaje. Y de hecho por eso también se dice que pues, para lo que no se puede eh, para lo que no se puede escribir ni decir existe el arte, ¿no? O sea, existe la pintura, existe la poesía, por ejemplo, también es otra vía muy utilizada, ¿no? Para hablar justo de términos y visiones, ¿no? Diferentes a lo mejor un lenguaje El mismo normal. cine. Ajá, exacto, el mismo cine. O sea, ahí ya son, o sea, esto parte con otras realidades, ¿no? Y otras concepciones que a veces, que es como también, ¿no? La bella ambigüedad que te genera el arte. Pues es que a lo mejor tú entiendes una cosa y en realidad el artista quería decir otra. Pero eso pues ya queda, ya cuando el artista libera su obra, pues ya que ya no tienen inferencia ya en ninguna concepción que se le pueda dar, ¿no? O sea, ya no es suya, ya es del mundo. pero pero sí, o sea, creo que es parte del pues de la misma complejidad y que a veces no terminamos de entender, ¿no? O sea, esto de bueno, sí hay cosas que yo no puedo escribir y están limitadas, pues también hay cosas que no estamos listos para afrontar, ¿no? O sea, creo que muchas veces en los escritos de Lovecraft se menciona este punto de la locura por no poder interpretar lo que el otro, lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el mismo hecho de la existencia de los primordiales es como de qué diablos, o sea, existe algo más grande que el ser humano, ¿qué? O sea, y es afrontar esa idea, ¿no? O sea, dices tú, no, eso solamente puede existir en la ficción. O sea, en nuestra realidad, el ser humano es lo máximo. Pero lo digo con todo de sarcasmo, ¿eh? Chavos, no somos nada. Es que te muestra también tanto las limitantes que tiene el lenguaje como lo complejo y lo artístico que también es el lenguaje, porque como bien mencionas, la poesía te transmite muchísimo a partir de palabras que a lo mejor si tú no comprendieras ese lenguaje no le darías ese mismo sentido, ¿no? Y de hecho en la poesía lo complejo es eso, ¿no? Lo traduces y no evoca lo mismo que leerlo en su lenguaje original, ¿no? Entonces, hay algo que te digo con lo que iniciaba yo, ¿no? Con lo que decía Schopenhauer, dice, utiliza el lenguaje como escalera, quémalo y ya, ¿no? O sea, y busca otra forma de transmitir tu mensaje. Es cierto, pero hay algo, por ejemplo, que a mí de Lovecraft no me gusta, y era este uso de pronto lo inenarrable, ¿no? O sea, pues entonces tú eres escritor, ¿no? Utiliza tus elementos para describírmelo, y a mí es algo que me encanta también de la escritura. O sea, yo entiendo que es limitante la escritura, pero entiendo que también si le buscas, puedes encontrar una forma de volverla a expandir, ¿no? O sea, sí es cierto que te tiene sus límites, pero también es cierto que el hombre trata de expandir esos límites, ¿no? Porque
pues no sé, por ejemplo, Poe se las ingeniaba bastante para transmitirte a partir de sus palabras. Entonces, lo que tú buscas, por ejemplo, cuando lees una narración o una experiencia o una crítica, también es que te transmitan ese sentimiento que hay en ese momento a partir de palabras de cosas que tú no sabrías cómo describir, ¿no? O sea, por ejemplo, el que te quiere decir cómo es la sangre, ¿no? Dice este sabor metálico, este sabor viscoso, ¿no? Cuando tú buscas que te describan algo, ¿y cómo es eso, no? Ay, es que no sabría cómo decirte. Eso te habla de la limitación mental que tiene cierta persona porque no te está sabiendo cómo utilizar el lenguaje para describírtelo, ¿no? Entonces, a veces también, digo, y todos hemos estado en lo mismo, es que no sabría cómo describirte tal experiencia, pero sí se podría, ¿no? O no lo sé, o realmente creen que el lenguaje sí tiene un límite y que hasta ahí llegamos, o creen que realmente se puede expandir ese lenguaje. Esos son como dos contradictorias que yo tengo en el lenguaje, ¿no? O sea, sí, explótalo, porque un buen narrador te lo explota. O sea, yo he leído libros que te transmiten muchísimo, ¿no? A partir de una narración tan sencilla, ¿no? Como, no sé, la lluvia, una cosa así tan sencilla que dices, oh, es verdad, ¿no? Y hay otros que te limitan, y eso, ese era mi problema con Lovecraft, ¿no? Que decía yo, pues eres escritor, tú descríbemelo inarrable, tú descríbemelo, ¿no? O sea, tú esfuérzate. Y hay cosas que no sé, o sea, por eso mismo en la poesía lo que tú mencionabas me parece fantástico, porque hay poetas que te saben describir unas cosas muy, muy hermosas a partir de palabras. Por ejemplo, había un escrito de Riquelme que hablaba sobre la soledad, que me encantaba, ¿no? Porque eran unas cartas que se escribía con un joven que quería ser poeta. Y entonces le decía a él, y me quedó muy grabado, ¿no? Su explicación de la soledad, porque dice, es que la soledad es ese momento o es una encrucijada en la cual te das cuenta de que estás paralizado y solo. Entonces así como que dices, que no inventes, ¿no? Es sombrío, es sumamente sombrío ese aspecto y lo peor es que remata con otro aspecto tan sombrío que al final se vuelve como conmovedor que te dice, y es que entre más lo veamos, entre más seamos, hablemos de la soledad, más nos vamos a dar cuenta de que somos soledad, no transmitimos soledad, somos soledad nosotros, ¿no? O sea, y realmente te percatas de que en este mundo las experiencias las vas a vivir tú, ¿no? O sea, que por muy acompañado que quieras ser, todo lo que vas a vivir en esta vida, todo el sentido de la vida que le quieras dar, todo eso vas a ser tú, ¿no? Y estás solo, o sea, vas a poder buscar compañía, sí, pero en toda tu experiencia de vida tú estás solo, ¿no? Y entonces así sumamente sombrío, pero a la vez también te transmite tanto, ¿no? Y nunca había escuchado yo hablar a alguien o expresarse a alguien así sobre la soledad, ¿no? O sea, tienes una idea de lo que es la soledad, pero cuando te la abren de esa forma, te quedas de, no inventes, ¿no? O sea, tienes razón, ¿no? No lo sé. Entonces, por eso te digo, o sea, eso es lo que yo llego como a dos cosas distintas, ¿no? O sea, si eso le da, el lenguaje es limitante, pero el lenguaje también se puede expandir para expresar lo que hay más allá, ¿no? Sí, y aún así, o sea, siento que sí hay percepciones que solamente algunas artes te pueden ofrecer, ¿no? O sea, igual puedes intentar describirlos, pero por lo mismo de que las palabras ya tienen un significado dado, sigue siendo muy limitante, porque puedes estar sintiendo cosas sumamente complejas y que no se pueden decir. Hay palabras que solo existen en ciertos idiomas, me parece. Hay una, hay una palabra brasileña que es muy, muy conocida, que quiere decir algo como de tristeza por, por no ver a alguien a la distancia, una cosa así. Este, pero o sea, son palabras que solamente en ciertas regiones se conocen, ¿no? O sea, sí hay limitaciones y la limitación es justamente parte del contexto, porque, por ejemplo, los japoneses no tienen esta visión de lo sobrenatural terrorífico, porque para ellos esto lo aprendí mucho en una clase de japonés, de literatura japonesa, ¿no? Que su visión de esta división del mundo espiritual y el mundo humano, el mundo terrenal, en realidad pueden congeniar sin ningún problema, ¿no? O sea, pero eso es algo que ellos han tenido desde siempre, ¿no? Con esto del sintoísmo, primero el animismo, el sintoísmo, y entonces, o sea, eso lo siguieron manteniendo durante todo su historia, incluso
creativa, ¿no? O sea, la seguimos viendo en películas, ¿no? El viaje de Chihiro, o sea, este punto en el que sí, o sea, un ser humano ya se metió al mundo fantástico, ¿no? O sea, o al mundo sobrenatural y no pasa nada. O sea, así son las cosas, no es como que de repente tengas que sacar acá la teoría cuántica, ¿no? Así de, no manches, es que cómo va a poder pasar Chihiro esta... No, o sea, simplemente lo vives, lo dejas, ahí está, ¿no? O sea, no es necesario que te hagas ahí una... Es como también entender el fenómeno por lo que es, ¿no? O sea, pasó. Y, 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 y verlo, no tratando de explicarlo dentro de tu visión, porque justo esa puede llegar a ser la limitante, ¿no? O sea, limitas al otro hasta donde él conoce y lo que tú llegas a conocer, ¿no? Eh, y eso es lo que le pasa a la mayoría en esta película, ¿no? O sea, dicen, es que ¿por qué no me dice te quiero, ¿no? O sea, como que lo escribe tal cual, dice, no, pues es más complejo, o sea, y no es la única forma en la que te puedes comunicar, ¿no? Que también está esto otro, no sé, lo pensaron porque a lo mejor el sonido, o sea, ellos se comunican por el sonido, porque pues también hablando, ¿no? A lo mejor son más primitivos y no tienen un código de lenguaje, ¿no? O sea, también está esta idea, ¿no? De cómo alguien, a otra criatura que no sea el ser humano puede tener este lenguaje, ¿no? O sea, puede tener una forma de comunicación más allá de chillidos, ¿no? Y pues no, o sea, sí, incluso hay animales que dejan ciertas... Creo que hay monos, no sé qué tipo de mono, hasta donde recuerdo que dejan señales de donde hay plantas venenosas, o sea, que hay dentro de ellos, o sea, llegan a hacer ciertos códigos para proteger a la manada. O sea, sí llegan, sí hay este tipo de interacción, ¿no? O sea, igual no es como la nuestra, pero no significa que también es como que inferior o no, o sea, simplemente pues es, ¿no? O sea, igual y sí puedes decir, bueno, sí, eso lo hicimos hace millones de años, ¿no? Sí, poniéndote tu estrellita de Homo sapiens, ¿no? Pero, pero pues al final sí, me parece que mm, sí puede haber ciertas limitaciones, pese a que, pues sí, la poesía abre muchísimas visiones, ¿no? Y figuras literarias que te llevan a crear mundos así súper, o sea, literal, o sea, otra concepción de lo que puede ser posible, ¿no? O sea, y no sé, o sea, igual y podría ser pues en lo que te evoca o no sé, sí siento que igual puede haber cierta limitación porque hay cosas que no conocemos y por lo tanto, o sea, creo que incluso el concepto de Dios es una gran limitante, ¿no? O sea, el decir, no, pues es que todo lo increíble es porque Dios, una fuerza omnipresente, omnipotente, está alrededor de nosotros, ¿no? Y él es la explicación, o sea, eso fueron de los primeros, o sea, pensamientos que llegamos a tener, ¿no? De que algo más grande que nosotros nos puso aquí, ¿no? Y, y creo que es una limitante al explorar la idea de, bueno, ¿y qué tal si hay otra, que no es necesario que haya algo más grande que nosotros, sino imagínate que todas esas cosas que no puedes explicar y que le das la connotación de milagro, tiene otra explicación que es todavía más increíble. Y no me voy como a la parte científica, ¿no? O sea, también los científicos dicen, ay, yo no sé nada, pero ustedes creen que sí, que es lo importante, ¿no? O sea, también se cuestiona cada rato y siempre es como que tratan de reiterar esta idea de nosotros no lo sabemos todo, no estamos seguros, no, o sea, la realidad no existe, ¿no? Existen realidades, entonces está eso. Sí, pero es que como hay limitantes, también hay una expansión continua del lenguaje. Entonces, también al haber una evolución continua o sea, no me dejará mentir Eric, pero creo, o sea, yo nada más que no conozco el idioma tal cual, en el lenguaje alemán hacen mucho lo de juntar palabras para crear una palabra nueva. Entonces, de repente te juntan, no sé, amor-odio, ¿no? Y te dicen ahora es amor-odio, ¿no?
Creo que eso lo hacen también en el lenguaje alemán, si no mal recuerdo. En algún momento habré leído que lograban hacer eso los poetas. O sea, entonces, pues también, o sea, hay que ver el lenguaje como una especie de entidad viva que está también constantemente cambiando y evolucionando. Ahora era lo que yo no concordaba tanto con el lenguaje inclusivo, porque sería matar lo que ya tenemos vivo, porque prácticamente es cambiar la forma en la que concebimos o estamos comprendiendo y volver a empezar de nuevo, cosa que se puede hacer, obviamente se puede hacer, pero sería como volver a empezar otra vez, no lo sé, o sea, el hecho también de cambiar todo, de cambiar los no sé, la forma de conjugar los verbos por el hecho de meterle esto, no lo sé, o sea, para mí es lo que también me cuesta trabajo, ¿no? O sea, porque al final el que hace el lenguaje, pues venimos siendo nosotros, ¿no? Y si una palabra empieza a quedar, se agrega el lenguaje, ¿no? Y se vuelve a agregar, y se vuelve a agregar, se vuelve a agregar, y así está constante cambio. Lo que no sé si se pueda, ¿no? Cambiar de un solo la concepción que se tiene de ese lenguaje. Es que me parece que al menos en el lenguaje inclusivo, creo que uno de los principales problemas es creer que cambiando el lenguaje se va a cambiar todo. O sea, le tienen demasiada fe a que, o sea, solamente por cambiar ciertas cosas, en la forma en que nos expresamos, ¿no? En empezar a incluir a otras concepciones, pues igual puede cambiar todo nuestro entorno. Y no, o sea, si hay cosas que pueden cambiar, si pueden... Eso sí, o sea, a mí me sorprende muchísimo el ver a personas mayores decir, bueno, si quieres que te diga ella, ahora le va. O sea, si eres feliz con eso, está bien. O sea, como que dicen, está bien, o sea, a ustedes les tocó esto, ¿no? O sea, como que tampoco hay tanta rigidez en este aspecto. El problema es que haya tanto, bueno, yo dando absolutos, ¿no? O sea, yo lo que veo que puede haber dentro de esta idea del lenguaje incluyente es que se le da tanta fuerza y si uno es tan incisivo en decir, no, es que tienes que decirme así, tiene que ser así las cosas, o sea, porque me siento excluido. Es como, sí, pero ¿sabes quién te excluye? El maldito sistema, ¿no? O sea, creo que queremos darle soluciones rápidas a cosas que llevan años, ¿no? Ocurriendo y situaciones que se tienen que dialogar. O sea, no que se tenga que hacer esta regla y si no la sigues estás fuera, ¿no? O sea, del sistema, no. O sea, hay cosas que se tienen que seguir desarrollando en ese aspecto. Digo, yo estoy de acuerdo en que, o sea, yo les puedo decir a ellas si quieren, yo no tengo ningún problema, mientras no me complique mucho el comunicarme con ustedes, está perfecto. Es que es una solución radical, ¿no? Para un problema en el cual ni siquiera sabes si es la solución, ¿no? O sea, está lloviendo, hay que eliminar todas las nubes, ¿no? O sea, no sabes qué es lo que pueda causar, ¿no? O sea, creo que es lo que pasa con eso. Dicen, esta es la solución, cambia todo el lenguaje, ¿no? Con reglas que aún ni siquiera yo tengo claras, pero cámbialo todo, ¿no? Ahí vamos viendo conforme a la marcha. Y si no pasa nada, y si no cambia nada, ¿qué? ¿No? O sea, ya existe un desmadre de todo, y al final, ¿qué? ¿No? Entonces, también a mí es lo que me parece como una solución radical, ¿no? A un problema que ni siquiera está bien definido, ¿no? ¿Qué es lo que está causando, ¿no? Como decir también lo que metía mucho Estados Unidos, que decían, bueno, es que los juegos vuelven violentos, ¿no? Lo que comentaba Eric hace como 3 sesiones, ¿no? Vuelven violento a los de Estados Unidos. ¿Y por qué los de Canadá no son así? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero vuelve violenta a las personas. Y ahora hay que ponerle por categorías. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es como matar a un gigante para ver qué pasa, ¿no? Entonces mata todo el lenguaje y a ver si así cambiamos, ¿no? Y si no, ¿qué? O sea, ya derrumbaste años y años y años de evolución de un lenguaje nada más por eso. Y a lo mejor igual el problema es la imposición también, ¿no? O sea, no se está dando, o sea, porque se habla de, no, pues sí, el lenguaje ha estado cambiando por en el entorno, ¿no? Por las situaciones históricas y todo eso, pero aquí no se está, o sea, sí se está dando el cambio, pero es como de a fuerza, ¿no? O sea, no es ni siquiera, o sea, que a veces se lo toman, algunos no tienen problema en que de repente se te vaya otro pronombre
o X, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues sí, también, o sea, no tengo, pues no esa fuerza, no voy a... Es que también es lo otro, o sea, terminas lo otro y lo aquello. Terminas dando, pues quitándole la importancia que tiene la realidad del otro y tratando de tú imponer tu realidad, ¿no? Y tus concepciones. Y entonces, entonces quieres que yo te incluya, pero entonces excluyes mi forma de pensar también, ¿no? O sea, que bueno, también que igual cuestionas un poquito por qué no, Que te tolere, pero tú no me toleras, ajá, ¿no? sí, exacto, o sea, por qué no estás, por qué el otro no te está escuchando? Porque le estás gritando, porque no estás dialogando con él, o sea, estás imponiendo, ¿no? Y me gusta que, bueno, o sea, ya me he topado varios casos que es como de, sí, te equivocas, no hay pex, o sea, esto es nuevo, o sea, es nuevo incluso para las personas que se sienten identificadas con este nuevo género, ¿no? Bueno, nuevo entre comillas, porque dicen que también, ¿no? O sea, ya lleva años personas sintiéndose como de esta forma, pero bueno, eso es aparte, pero justo, o sea, es dentro de la del tratar de entender el mundo de diferentes formas, ¿no? Y lo complicado que a veces es para nosotros entenderlo, ¿no? O sea, el abrirnos a que haya otro tipo de extraterrestres que no sean forma humanoide, que me encantaron porque ya de gran, o sea, que medio parecían humanos, como una especie de silueta, o no sé si estaban como imitando la forma humana, porque parecía como una cabecita y un cuerpo así grande y los tentáculos, ¿no? O sea, eso como que se veía muy Lovecraftiano, ¿no? Sí, sí por los tentáculos, ¿no? No, por toda el mismo hecho de que pues, no sabes de dónde están, de dónde salieron, ¿no? Y qué es lo que van a traer y todos con pánico, ¿no? Esta idea también que mostraron de las ciudades ahí ya en saqueos, ¿no? O sea, entrando en pánico, diciendo, luego, o sea, aparecieron y supuestamente la bolsa de valores igual se cayó, o sea, empezaron a ver un montón de cosas y solamente llegaron, o sea, ahí ya todos estábamos en pánico, solo estaban ahí, o sea, y dices tú, a ver, relájate, humano. O sea, no han dicho nada, no les entendemos aún. ¿Por qué estás actuando como si se fuera a acabar esto? ¿No? O sea, también ese punto de las acciones radicales, porque no sé qué hacer, ¿no? O sea, también lo hablamos en algún punto con lo del papel de baño, ¿no? Es que se razona a partir de lo que creemos que haríamos nosotros mismos, ¿no? O sea, sí, es lo mismo que ve el humano que haría el humano, ¿no? Dice, si yo me voy a otro país y de repente aparezco ahí es porque lo voy a invadir. O sea, viene, viene de inmediato lo que yo haría, ¿no? O sea, no viene como pensar, ¿por qué? ¿No? O sea, una explicación más tranquila. No, yo voy a invadir eso, ¿no? O sea, si nosotros humanos llegáramos a otro planeta y posicionáramos naves es porque los vamos a invadir. O sea, creo que de ahí viene, ¿no? Como ese pánico porque esperamos que hagan lo que nosotros pensamos que haríamos, ¿no? Entonces, ahí ya viene también algo extraño, ¿no? Siempre estamos esperando lo peor del otro, ¿no? Esperamos lo peor porque sabemos que somos capaces de hacer lo peor, ¿no? Justo. O sea, si hemos hecho eso durante años, llegar a otros lugares en vez de aprender, de entender, nada, que lo mío está mejor que lo tuyo, quítate, ¿no? O sea, sí, o sea, el ver al otro como inferior, ¿no? Y pues negar incluso sus concepciones, sus procesos mentales, o sea, todo eso no existe porque lo mío es que yo veo y que yo entiendo porque he convivido conmigo, pues eso es lo que debe de ser, ¿no? Y pues ya a Y es que partir es de algo ahí que se también cierra todo. que hacemos mucho, ¿no? O sea, si te fijas en las fiestas, cuando se pierde algo, es es el extraño, el que nadie conoce, ¿no? O sea, él fue. O por ejemplo, si llega típico, ¿no? En las películas, el extraño al pueblo, es él es el malo. O sea, como que siempre relacionamos como el que no tiene allí nada que ver, es él, ¿no? Porque no se puede ser interno, tiene que ser a fuerza el que es, ¿no? El que viene de fuera, ¿no?
Entonces también yo imagino que por eso, ¿no? Luego viene esta reacción, y viene esta reacción también de lo diferente, ¿no? Que se ve en Frankenstein también, ¿no? El monstruo. Y, o sea, y si te vas fijando, hay todo una mentalidad, ¿no? En la criatura de Frankenstein, hay todo un problema enorme, ¿no? De cómo es que piensa y todo lo que, cómo concibe el mundo, y nada más es juzgado por su apariencia. Entonces también aquí viene lo mismo, no parecen humanos. No, estas naves que son, lo que sean, no parecen humanos, ¿no? Entonces también. No, ¿cómo que no se parecen a E.T.? ¿No? O sea, Ándale. ¿recuerdas la película de Paul? La del extraterrestre, que que justo, ¿no? Decían, ay, si estuvieron años ahí, estuvimos mandándoles imágenes de nosotros para que se acostumbraran al vernos y que no pasara esto, ¿no? Que el otro se desmayara y entrara y cayera así del shock, ¿no? Inconsciente. Dice, no manches, o sea, eres fan de los extraterrestres y todavía te desmayas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, creemos que conocemos, pero pues en realidad no. Muchas cosas Antes ni las de vemos. que se me vaya y que ya se me acabe la pila, que ya he estado a punto de morir, pero está aguantando, hago mi último comentario y me despido al mismo tiempo. Quizá a lo mejor no tiene mucho que ver con esta película, pero sí tiene mucho que ver con el lenguaje. Y por ahí si no la han visto, chequenla, la de Códigos de Guerra con Nicolas Cage. Está bien rifada esa película, porque habla precisamente de cómo los japoneses, ¿no? Ya habían como descifrado los códigos que se mandaban los aliados, ¿no? Para hacer estos ataques, y resulta que se les ocurre la gran idea de utilizar en las navajas para poder comunicarse y que los japoneses no detectaran. Está bien chida, entonces por ahí se los recomiendo, búsquenla, porque también tiene que ver mucho con esto del lenguaje, y en un contexto usado en la guerra, ¿no? Aparte de otras cosas que tiene la película que está chida, pero pues por ahí se las recomiendo. Y pues bueno, pues me hicieron mi viaje más ameno, mi excursión como de 2 o 3 horas. Eso es lo importante. Fíjate, Eric. Y la película que recomendó es Código Guerra, por si no la escucharon. Pues bueno, Este pequeño pasaje también me recordó ahorita que dice Eric de lo de Código Enigma, ¿no? aún Que faltan más. decían También. Pero pues bueno, cuídense, nos vemos pronto. Sí, ya se fue. adiós, Eric. Literal se fue. Bueno, para cerrar un poquito la anécdota de Código Enigma, que decían que no daban con el código, ¿no? ¿Sí sabías esa historia? De que traducían, no podían traducir un código que hicieron, que es el Enigma, los nazis, y entonces, pues no podían, los ingleses no lo podían traducir, como lo cambiaban constantemente, no lo podían traducir, entonces lo que les dio el parteaguas para poderla traducir era la frase con la que iniciaban todas las conversaciones para poder calibrar la máquina, que era Hi Hitler. Entonces toda la conversación la calibraban con el Hi Hitler y ya sabían lo que iban a decir por esa frase tan tonta, ¿no? Y era lo que te traicionaba, ¿no? Al final. Sí, al final incluso la obviedad, ¿no? Dentro del mismo lenguaje, pues es lo que nos pone el pie, ¿no? Y bueno, en este caso, hicieron que perdieran la guerra, qué bueno. Bueno, quién sabe. No, qué bueno. Ya se vio que fue bueno que los alemanes no ganaran con esta novela de Philip K. Dick que trata sobre eso, justamente si hubieran ganado los nazis y que ahorita todos estaríamos como con ese régimen. Bueno, nosotros no porque pues, somos morenos, ¿verdad? Pero la gente blanca sí. Ya hubiéramos sido exterminados entonces, Sí, dices, hace ¿no? mucho tiempo, tristemente. ¿Sabe? A lo mejor existiría una Enid así rubia de ojos verdes ahorita hablando, ¿no? Entonces, no sabes qué realmente hubiera pasado, ¿no? Es gracioso porque al final también la historia, lo decía Churchill, ¿no? La escriben los vencedores, entonces, quién sabe, ¿no? Realmente, qué tan locos estuvieran, pues sí, pero bueno, ya lo vamos a analizar en el siguiente ciclo, ¿no? Ya en las pláticas finales, ¿no? Ya. Bueno, pues ya, si Ok, no hay nada más que decir, ya, nada despedimos. más por mi parte. Que no sé cómo va a quedar, va a ser como de, ay, el pilón, ahí. Ándale.
Ya les disfruten. dejamos como conclusión que debrayen sobre si existe el destino, el lenguaje, qué harían si supieran todo su destino en todos los momentos de su vida. Pero bueno, Qué fuerza tiene el lenguaje en su vida, en su concepción? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué dicen chale? ¿Por qué dicen Simón? O sea, todo eso. ¿No? O sea, de dónde viene este lenguaje, su lenguaje? sí, o sea, aquí no nada más es que disfruten la película, sino que sufran con nosotros sus preguntas, ¿no? Ujú. Al final, que terminen en posición fetal también pensando, ¿qué demonios haría yo? Si vamos a tener crisis existenciales, va a ser parejo. Si no, no. Entonces, eso es lo bueno de tener un podcast donde podemos causarle esos. O a lo mejor no, a lo mejor usted está bien tranquilo. A lo mejor están ustedes escuchando esto y les vale tres pepinos. Y dicen, ay, no, ustedes no, me gustaba Amy Adams, solo lo oí por eso, me gustan los extraterrestres, pero pues ni modo, aquí ya hablamos hasta de otras cosas más allá de eso. Pues ya, gracias por escuchar.